Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a aprender cómo grabar madera y este es el resultado después de realizar nuestro proyecto. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo, una madera, dos jeringuillas, hilo de coser, un palito redondo, una pila de 9 voltios y el conector a la pila de 9 voltios. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer con las dos jeringuillas. Lo primero es quitarle los depósitos porque no nos valen y los guardaremos para otro proyecto. Y luego las jeringuillas tenemos que cortarlas, cortar solo lo que es la parte de metal. Lo de plástico no nos vale en este caso y bueno, se tirará. Bueno, nos quedamos solo con las agujas, en sí las agujas puras y duras, que tenemos que unir a los cablecitos del conector a la batería o a la pila, uno al rojo y uno al negro, o sea, positivo y negativo. Bueno, la maderita he dicho redonda, pero una cuadrada sirve igual, simplemente pues que tiene que ser más o menos de ese diámetro, porque ahora al doblar las puntitas tienen que estar justo en contacto una con otra, pero en la mínima expresión, ¿vale? Así como ha quedado. Bueno, vamos a fijar las puntas de las agujas usando un poco de hilo de coser. No hace falta que sea hilo especial, con este sobra, ¿vale? Le damos ahí unas cuantas vueltecitas y la otra también, pero mucho cuidado porque, bueno, las agujas están muy afiladas y, bueno, en una de estas vueltas me he rozado, así que tener mucho cuidado. Bueno, ahí anudamos y ya estaría pues las agujas fijadas. Y luego remendamos lo que ha sido la super herida para seguir con el trabajo. Bueno, vamos a hacer un test, a ver qué tal funciona. Hacemos conexión con la batería y vemos que no vemos nada porque hay mucha luz, pero aquí con poquita luz vemos que, bueno, las puntas se ponen incandescentes, o sea, el rojo vivo, capaces de ir al T01 y ver si es capaz de grabar. Pero antes de grabar a lo loco vamos a hacer pues el diseño, ¿no? A lápiz, para saber más o menos por dónde tenemos que pasar, porque una vez que marquemos con este, bueno, podemos decir este lápiz grabador de madera, ya no podemos borrar, así que bueno, con mucho tiento iremos repasando la línea que hemos hecho con el lápiz. Esto es parecido a tatuar, ¿no? Una vez que pasas la tinta, o en este caso quemas la madera, pues ahí queda. Bueno, darle a like porque seguro que os ha gustado y si no, pues también porque, oye, está muy curioso. Y si os queréis pasar por el canal este mismo, el canal de Giga Experimentos, tenemos un vídeo que últimamente está pegando mucho, es hacer rayos X caseros capaces de ver a través de las camisetas y de otros objetos, pues bueno, que podéis ver en el vídeo. Ahora sí, nos despedimos, un saludo, hasta la semana que viene, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.